Tenemos entonces que, una vez finalizado el proceso de la guerra de la independencia de Israel y la reconfiguración demográfica de la región, que desaparece la posibilidad de establecer en el momento un Estado binacional, árabe, judío, desaparecen ciertas posibilidades de diálogo con los países vecinos para establecer una relación diferente a la de una Pax Armada, de manera tal que el Estado de Israel debe adoptar una política muy clara respecto de sus alianzas y de sus posibilidades. En este sentido, no extraña para nada que se haya asentado en torno a un fuerte integrismo nacional, porque las necesidades de solidaridad política interna serán enormes frente al grado de amenazas con el que se encontraba. El territorio era muy limitado todavía, piénsese que tanto la franja de Gaza ocupada por Egipto como el Banco Occidental, la Cisjordania, estaba ocupada precisamente por Jordania, quien anexó el territorio en 1952, de manera tal que, por un lado, se comenzó a presentar el problema, sí, de los campos de refugiados palestinos, porque buena parte de la población había sido efectivamente desplazada a estas zonas y a otros países vecinos, pero la situación del Estado de Israel como tal seguía siendo endeble, lo cual anticipa el perpetuo reclamo posterior de poseer fronteras defendibles, que es siempre un concepto sumamente complicado, porque implica de alguna manera dibujar las líneas en lugares donde, bueno, quizá política y demográficamente, incluso culturalmente, no sea del todo adecuado, pero la presencia amenazante de Siria, la participación de países como Irak, e indirectamente de Arabia Saudí, hacía que la situación de Israel fuera realmente complicada. De tal manera que el integrismo se dio en dos segmentos. Por un lado, con un intenso trabajo de solidaridad interno, tanto política como militar, principalmente como militar, lo cual se tradujo en, desde el momento mismo de la creación del Estado y en su desarrollo posterior durante varias décadas, como un Estado que hoy podemos decir fuertemente militarista, en el sentido que orientaba buena parte de su economía y sus recursos humanos a la posibilidad de una guerra. Y por otro lado, un integrismo en su asociación con, bueno, los intereses geopolíticos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la organización militar liderada por los Estados Unidos de Norteamérica, pero que abarcaba a todo un arco de circunstancias políticas cuyo principal objetivo era oponerse al avance de la Unión Soviética en cualquier campo y luego también, obviamente, de la China comunista. Piénsese que la revolución cultural es prácticamente contemporánea al proceso que estamos describiendo y por lo tanto también lo son circunstancias como la guerra de Corea, la de Vietnam, un innumerable espectro de conflictos en África y también en Latinoamérica. Fue una época absolutamente convulsionada a escala global, que yo por mi parte tiendo a pensar que fue efectivamente un periodo de guerra mundial. Lo que ocurre que a diferencia de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, no se produjo en territorio europeo de los países centrales, no vio involucrado de manera directa a los países centrales, pero sí de manera indirecta, porque es la época en que se están terminando de desmantelar, con esta serie de conflictos, esos imperios colonial capitalistas que habían regido buena parte de la vida en el globo, por decirlo así, desde la segunda mitad del siglo XIX al menos. Entonces nos encontramos que un siglo después, luego de la Segunda Guerra Mundial, ese modelo ya no funciona y lo que funciona es la extensión del modelo de Estado Nacional. Por un lado autónomo, pero por otro lado fuertemente integrado a la economía global. Y esto es exactamente lo que pasa también con Israel. Es un país muy preocupado por su estatus de defensa interno y por lo tanto mantiene a su población permanentemente alerta y entrenada
para enfrentar amenazas militares, pero al mismo tiempo desarrolla una economía que tiende a estar integrada a la de las potencias capitalistas dominantes, que están en una instancia variada. Por un lado están las economías europeas occidentales que se están reconstituyendo luego de la Segunda Guerra Mundial, y están los Estados Unidos de Norteamérica que emergen como la gran potencia capitalista que tiene sus capacidades intactas y en un estado óptimo para su desarrollo, por lo cual esta etapa es la que se va a conocer más adelante como la edad de oro del capitalismo, es decir, el periodo que va entre el final de la Segunda Guerra Mundial y la crisis del petróleo, muy vinculada a la guerra de Yom Kippur, es decir, a los primeros años de la década del 70, con la crisis del petróleo. Entonces, en realidad, la edad de oro del capitalismo es también la era del ascenso definitivo y asentamiento del imperio americano como potencia capitalista global, lo cual tiene resonancia en la actitud de la Unión Soviética y todo el entorno del Pacto de Varsovia, el equivalente oriental socialista a la OTAN, digamos, la contraparte, pero lo cierto es que no llega a producirse un enfrentamiento directo entre las grandes potencias, lo cual siempre puede considerarse una suerte porque a partir de la década del 50 estamos hablando de potencias nucleares. Entonces la situación era realmente complicada. De hecho, el haberse convertido o el haber convertido a Israel en una potencia nuclear, gracias a la asistencia norteamericana, produce una asimetría que al día de hoy sigue siendo importante en la región. Pero en la época en la que estamos hablando, el impacto está precisamente dado por un lado por la política de inserción en el espacio de hecho, sino de derecho de la OTAN, pero sobre todo ideológicamente la defensa del Estado de Israel se transforma en un leitmotiv fundamental no solo del sionismo, sino de buena parte de la judería no antisionista, es decir, no antisionista religiosa, que veía que luego del genocidio nazi y luego de la creación del Estado de Israel, ese era el camino por el cual se podía defender la condición del ser judío a lo largo y a lo ancho del mundo, de las comunidades dispersas. También debe considerarse al respecto la desaparición de muchas comunidades vinculadas precisamente al proceso de guerra en Oriente Medio. Las comunidades judías en los países árabes sufrieron un importante retroceso hasta su práctica desaparición en muchos países de la región, como Líbano, Siria, Irak, Egipto, ven muy mermada la presencia judía en sus territorios. Culturalmente se dio prácticamente su desaparición, que estaba anticipada ciertamente por fuertes procesos de migración anteriores, durante la primera mitad del siglo XX. Entonces tenemos un apartado interno en el cual el militarismo israelí crece para prepararse para eventuales guerras en la región, las cuales terminaron por ocurrir, y también en el plano externo, el sionismo como proyecto extiende su mirada no solamente a la idea de crear un hogar nacional para el pueblo judío, sino también de crear un centro político para la judeidad internacional. Si bien el objetivo declarado es que, bueno, cada judío o judía que así lo desee encuentre en el Estado de Israel un refugio, en la práctica lo que se encuentra es la necesidad de un permanente apoyo de las comunidades dispersas, lo cual implica, por un lado, el proceso de secularización acentuado en el judaísmo durante la segunda mitad del siglo XX, donde los valores y costumbres de tipo religioso se ven relegados parcialmente, pero también la reubicación de la ideología en términos de a dónde dirigir la mirada de cada persona judía en su identidad. Entonces, la educación, muchas prácticas religiosas, las prácticas en las sinagogas empiezan a incorporar la lógica del israelismo, en el sentido de situar al Estado de Israel en el centro del debate y de la mirada, porque también implicaba, bueno, la posibilidad de apoyar económicamente a Israel, de generar grupos de presión, especialmente en Estados Unidos, pero no solo en Estados Unidos, sino también en lugares como Inglaterra, incluso en otras latitudes,
donde se pudieran conseguir apoyos internacionales para la débil situación política del recientemente creado Estado judío, que de esta manera no puede tampoco dejar de convertirse en una pieza clave para la geopolítica de Occidente, pero eso le implica, bueno, pérdida de independencia en algunas posibilidades de acción. Vale decir, existiendo una situación de conflicto internacional, era muy difícil que se permitiera simplemente diluir todo conflicto con los estados vecinos, incluso contando, que no era en lo absoluto el caso, con el beneplácito de los gobiernos de los países vecinos, que se encontraban en su propia lucha por terminar la formación nacional en términos de decolonización, porque son todos países, incluyendo Egipto, países productos de la decolonización. Y de la decolonización tardía, que es particularmente importante tener en cuenta para entender cuál era su posición y su manera de ver el mundo, porque de otra manera se cae en el discurso de la irracionalidad de estos países o sus gobiernos, lo cual es ridículo. Simplemente se dio una situación de conflicto en la cual era muy difícil no tomar parte y precisamente esto es lo que intentaron muchos países árabes con el panarabismo, con el nacionalismo tercermundista, es decir, no pasar a formar parte de la órbita soviética, pero claramente no eran países que fueran aceptados tampoco en la órbita occidental, a pesar de haber sido creados por procesos de decolonización respecto de las potencias occidentales. Tenemos así que este proceso de tensión lleva a un desarrollo del conflicto local a una instancia sumamente difícil de interpretar históricamente. Porque por un lado vemos a un Estado de Israel que se sitúa a la defensiva, pero también vemos en la práctica numerosos eventos en los cuales, bueno, empieza a participar en la ofensiva y esta situación no se entiende del todo sin la comprensión de la inserción internacional prácticamente forzada que tenía Israel, convirtiéndose efectivamente en una avanzada de Occidente en la región cuando Occidente debe enfrentar la situación causada por el nacionalismo árabe de Nasser en Egipto y el problema del canal de Suez. La punta de lanza resulta ser el Estado de Israel. Por eso también es una instancia en la cual Occidente brinda a Israel parte del más moderno armamento con el que se podía contar, tanto a nivel terrestre, pero sobre todo en lo que es la creación de algo que fue determinante estratégicamente durante varias décadas, que fue la completa superioridad aérea de Israel respecto de los países vecinos. La superioridad militar aérea le dio muchas ventajas estratégicas y, lógicamente, causó también resentimiento porque la Unión Soviética no se molestó en igualar, quizás no podía, pero probablemente tampoco quería generar otro foco de enfrentamiento con Occidente. Ya había suficiente, por ejemplo, a partir de la década del 60, de comienzos, con la situación en Cuba, con la situación en el sudeste asiático, mucho más relevante para la Unión Soviética, para los países del Pacto de Varsovia, que lo que pudiera pasar en un sector reducido de Oriente Medio. Entonces, geopolíticamente se da esta situación que termina derivando en la Guerra de los 6 días, que sí marca por decirlo así, un antes y un después con las relaciones con los países árabes, pero fundamentalmente con el pueblo palestino. Fundamentalmente por la razón que veremos a continuación. Ocurre que, habiendo quedado un remanente dentro del Estado de Israel de población árabe, la mayor parte de la población palestina de la región había quedado concentrada en la Cisjordania y en la Franja de Gaza, controladas, repetimos una vez más, por Jordania y Egipto respectivamente. Pero descontando las circunstancias de origen de la Guerra de los 6 días, que se da en esta situación de guerra permanente, en realidad, de guerra más de menor intensidad, de mayor intensidad, lo que acontece con la Guerra de los 6 días es que se produce una sorprendente y muy amplia victoria militar israelí, que tiene consecuencias muy amplias. En primer lugar,
Israel consigue el control de las alturas del Golán, que a priori parece un objetivo estratégico de cara al conflicto con Siria, país que también participó en la Guerra de los 6 días, pero fundamentalmente le da el control a Israel, esta ocupación, de las fuentes del agua del Jordán. Entonces cubre con esa conquista una debilidad muy fuerte que tenía, que es la eventual posibilidad de Siria de cortar el agua que llegaba a Israel vía el Jordán, lo cual abría el lago de Tiberíades fundamentalmente en aquel momento. También acontece la ocupación militar no solamente de Jerusalén Oriental, que había estado bajo control jordano, sino de todas las dos grandes regiones de la Cisjordania, Samaria y Judea. Se produce el control israelí del territorio y también de la Franja de Gaza, debido al avance de las tropas hasta israelíes hasta ocupar la propia península del Sinaí. Es decir, de alguna manera la Franja de Gaza quedó engolfada por este avance israelí. Fue una victoria militar muy importante, pero que conllevó la necesidad de gestionar la relación entre el Estado de Israel y su población y la población en los territorios ocupados, que dejaron de ser ocupados por países árabes. De hecho, al poco tiempo Jordania renuncia a la soberanía que había reclamado para Cisjordania y Egipto se desentiende de lo que ocurría en la situación de la Franja de Gaza. Entonces es Israel el que debe gestionar la situación de controlar una población que no solamente no era propia, sino que era hostil al control israelí de la región. Y esto genera una fuerte situación de tensión al mismo tiempo que reabre formas de debate respecto de cómo solventar el conflicto, lo cual no podía encontrar en el momento una resolución pacífica al corto plazo y de hecho la extensión de la no resolución llegó a la profundización del conflicto, porque en todo este proceso, de hecho, a partir de la creación del Estado de Israel, sí se dio el tardío desarrollo de la identidad política palestina y la formación de organizaciones que pudieran desarrollar la defensa de los intereses palestinos en la región, cuyo principal elemento sería durante mucho tiempo el movimiento Al-Fatah, una organización denominada en última instancia Organización para la Liberación de Palestina, cuyas bases ideológicas eran muy diversas, pasaban por el arabismo, menos por el islamismo de ninguna especie, era más bien un movimiento nacional y con ciertas características vinculadas a los movimientos insurreccionales de resistencia de izquierda de la periferia capitalista. Entonces se dio una conjugación muy particular que es importante comprender como lógica de lo que después va a ser el enfrentamiento, ya no solamente militar, sino también diplomático. ¿Sí? Las conversaciones de paz, que nunca llegaron a buen término, se dan sobre esta base de estructuración, un Estado de Israel fuertemente militarizado, con una sólida conciencia del ser como Estado amenazado y una igualmente sólida configuración de la ideología palestina en torno a la circunstancia de la ocupación y el exilio, porque buena parte de la población palestina se había exiliado en terceros países. Pero la propia situación en Cisjordania y Gaza era la de una población en el exilio respecto de la situación anterior y sobre todo respecto de la perspectiva de no poseer una entidad nacional propia. Y esto, bueno, va a ser sumamente importante para el desarrollo de los acontecimientos posteriores.